El primer ejemplo que vamos a plantear dice: un ciclo ideal de Otto tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire se encuentra a 100 kPa y 17 grados Celsius y se transfieren 800 kJ por kilogramo de calor al aire durante el proceso de adición de calor a volumen constante. Tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura y determine la temperatura y presión máxima alcanzada en el ciclo, la salida de trabajo neta, la eficiencia térmica del ciclo y la presión media efectiva del ciclo. Bueno, entonces, primeramente hay que identificar eh, algunos puntos importantes que nos dice el problema. En principio, nos habla acerca de un ciclo ideal de Otto, que es básicamente lo que analizamos dentro de lo que sería la parte teórica. Y lo que hay que recalcar dentro de lo que sería el ciclo ideal de vuelta es si las suposiciones de aire son suposiciones de aire estándar o suposiciones de aire frío estándar. El problema también nos aclara que tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura. Eso quiere decir que tanto Cp y Cv no son constantes. ¿Está bien? Si Cp y Cv no son constantes, quiere decir que esta ecuación que planteamos para la eficiencia no es válida. ¿Sí? Vamos a utilizar esta ecuación para calcular también la eficiencia y comparar con la eficiencia, entre comillas, real. Pero quiero que quede claro de vuelta que esta ecuación que está acá es válida para las suposiciones de aire frío estándar. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué más sabemos del problema? Sabemos que la relación de compresión es de 8, que en este caso habíamos dicho que la relación de compresión es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo, que viendo nuestro diagrama PV que habíamos visto acá, era sencillamente V1 sobre V2 o V4 sobre V3. Vamos a partir de la base de este mismo diagrama, empezando, digamos, la primera etapa que sería la etapa de compresión. Entonces, después tenemos que el aire se encuentra inicialmente a 100 kPa y 17 grados Celsius. Eso sería entonces la condición inicial. Y se transfieren 800 kJ por kilogramo de calor al aire durante el proceso de adición de calor a volumen constante. Entonces, lo que nos da acá esto sería nuestra entrada de calor, que como habíamos visto también acá cuando planteamos el balance de energía, el balance de energía me va a quedar reducido a que el calor de entrada es, en este caso, U3 menos U2. Como los valores en este caso Cv no es constante, quiere decir que voy a tener que calcular el calor de esta manera. Lo mismo con el calor de salida, que estaría calculando como U1 menos U4. ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear entonces nuestro problema. Vamos a, como buena práctica siempre, creo que sería recomendable que hagan siempre un diagrama TS y un diagrama PV para que podamos ubicarnos y sea un poco más fácil y práctico después encontrar nuestras soluciones, nuestros estados termodinámicos. Esto habíamos visto que sería el estado inicial, esto sería nuestro estado 2, esto sería nuestro estado 3, esto era nuestro estado 4 y esto era nuestro estado inicial de vuelta. Esto sería el diagrama TS y el diagrama PV, bueno, que es lo que habíamos visto acá, que bueno, esto ya no hace falta, con esto creo que ya es suficiente, entendiéndose que el volumen es constante acá y el volumen es constante acá. Nuestra etapa de entrada de calor sería acá, nuestra salida de calor sería acá. Esta etapa que está acá sería la etapa de compresión y esta etapa que está acá sería la etapa de expansión. Bueno, entonces tenemos el valor de R, que era 8,
Y eso habíamos dicho que es sencillamente el cociente, la relación entre el volumen máximo y mínimo, que es en este caso, por ejemplo, V2 sobre V1, V1 sobre V2, V1 sobre V2, o dicho de otra manera, V4 sobre V3. ¿Está bien? Vamos a identificar los estados termodinámicos que conocemos. En este caso, conocemos el estado 1, que es lo que me da inicialmente como dato del problema, que el aire se encuentra a 100 kPa y 17 al inicio del proceso de compresión, que es la primera etapa que estamos considerando acá. Entonces tenemos que la temperatura 1 es de 17 grados y la presión 1 es de 100 kilopascal. Esto es básicamente, bueno, el aire que está dentro de nuestro dispositivo cilindro y pistón, ¿verdad? Que está, digamos, a condición de presión atmosférica y temperatura ambiente más o menos, ¿verdad? Que es lo que normalmente también ocurre. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos, aparte de nuestra relación de compresión, los datos del estado 1, sabemos que la entrada de calor es de 800 kilojoules por kilogramo en este caso. Kilogramo aclarando que sea kilogramo de aire, que es nuestro fluido de trabajo que estamos considerando. Bueno, entonces, la primera pregunta que dice la temperatura y presión máxima alcanzadas en el ciclo, como vemos en nuestro diagrama TS, esa sería la temperatura máxima y la presión máxima, ¿verdad? Serían las condiciones del estado 3. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Y deberíamos ver que, primeramente, ¿qué podemos obtener o qué podemos sacar a partir del estado 1? Del estado 1, como tenemos temperatura y presión, vamos a aprovechar eso y vamos a sacar todas las variables termodinámicas que sabemos que pueden ser útiles para el resto del problema. En este caso, sé que para calcular la eficiencia voy a necesitar los 4 valores de energía interna en este caso, ya que si quiero calcular la eficiencia a partir de esta expresión, que es la que vamos a utilizar, que es lo mismo que habíamos dicho que es trabajo neto sobre el calor de entrada, necesariamente los calores se van a calcular en función a las energías internas U1, 2, 3 y 4. Entonces, sí o sí voy a tener que sacar eso. Va a ser útil también que de alguna manera saque el volumen específico, ya que si tengo el volumen específico 1, eso ya sé que es igual al volumen específico en 4, quiere decir que me da ya una propiedad termodinámica útil para este estado, lo mismo con 2 y 3. Y también vamos a necesitar los valores de entropía para que los procesos tanto de compresión como expansión, que son isentrópicos, me van a permitir en este caso también utilizar esas variables termodinámicas para sacar alguna otra propiedad que podamos necesitar. Entonces, en principio acá calcularíamos la B1 como función de la T1 y la P1. Acá calcularíamos la energía interna U1 como función de T1 y P1. Recuerden, energía interna, ya que estamos hablando con procesos que ocurren en este caso a volumen constante, U3, U2, U4, U1. Y habíamos dicho que vamos a sacar también ese 1 como función de la temperatura 1 y la presión 1. Entonces ya queda definido por completo nuestro estado inicial. Pasamos al estado siguiente. En este caso no es que estemos haciendo necesariamente en orden 1, 2, 3, 4, sino estamos partiendo por donde evidentemente tenemos datos para ir sacando los demás estados. Ahora, si en este caso yo tenía ya como dato inicial los datos de temperatura máxima y presión máxima, iba a partir de ahí para hacer el resto del análisis y encontrar las demás variables. Entonces, para el estado 2, sabemos que la entropía en el estado 2 es necesariamente igual a la entropía en el estado 1 que ya sabemos. Y si conozco o si sacamos acá el volumen específico 1, quiere decir que a partir de la relación de compresión, el volumen, acá podemos ver que R sería en este caso V1 sobre V2, de donde de acá podríamos sacar nuestro volumen específico 2 como una propiedad termodinámica. ¿Está bien? Entonces, teniendo
ya ahora la entropía y el volumen específico, podemos pasar a calcular alguna otra propiedad que en este caso, por ejemplo, sería nuestra eh, energía interna 2. La energía interna 2 sería entonces expresada como función de la entropía 2 y el volumen específico 2. Y con eso quedaría ya definido nuestro segundo estado. ¿Está bien? Ya tenemos V2, ya tenemos U2, ya tenemos S2, que son las tres propiedades que tenemos acá. No hace falta que saque de alguna manera la temperatura o la presión porque no me pide nada referente al estado 2, solamente me pide analizar las condiciones máximas. Entonces, seguimos ahora con el estado 3. Para el estado 3, sabemos que una vez calculado V2, que es lo que calculamos a partir de nuestra relación de compresión, nuestro volumen 2 va a ser igual al volumen 3 o viceversa, ¿verdad? En realidad lo que me interesa ahora es el volumen 3 específico, que va a ser igual al volumen específico en 2. Y esa es la única variable termodinámica que tenemos. Voy a colocarle esto acá sombrerito para que no se confunda con mi energía interna, que probablemente pase porque capaz mi letra es muy fea. Entonces, volumen específico sería esto. ¿Está bien? Bueno, no tenemos otra propiedad termodinámica por el momento acá. No tenemos la entropía en 3. Si la entropía en 3 es igual que la entropía en 4, bueno, podríamos calcular, pero ¿puedo sacar la entropía en el estado 4? No, porque no tengo algún dato de temperatura o presión, solamente conocería el volumen, que V4 es igual a V1, entonces tampoco puedo partir de ahí. Sí podemos utilizar o sí podemos agarrarnos de esto, ¿verdad? Que es nuestro calor de entrada. Entonces, aplicando un balance, en este caso de energía, en la etapa de adición de calor, yo sé que el calor de entrada tendría que ser igual a U3 menos U2, de donde yo podría despejar acá el valor de U2 ya tenemos por acá arriba, entonces de acá debería poder sacar U3. Entonces, teniendo la energía interna 3, yo ya puedo calcular nuestras incógnitas, que serían en este caso la temperatura 3 y presión 3 como función. Bueno, podemos calcular todo en realidad. Podemos calcular y podemos anotar, sería temperatura 3, presión 3 y la entropía 3 que vamos a necesitar para pasar de cuál estado 4. Todo esto podemos colocar como función del volumen, en este caso específico 3, y la energía interna 3. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso quedaría definido nuestro tercer estado. Pasaríamos al estado 4. Y para el estado 4 sabemos que la entropía S4 sería igual a S3. Se supone que S3 ya sacamos en el paso previo y sabemos que el volumen 4 es igual al volumen 1. Entonces lo que faltaría sacar acá sería la energía interna 4, todo el volumen, como función en este caso de esto, que sería el volumen 4 y la entropía 4. Y con eso sí ya tenemos definido por completo nuestro sistema con la energía interna 1, la energía interna 2, la energía interna 3 y la energía interna 4, que es lo que necesitamos para responder las otras preguntas, que eran la salida de trabajo neta, que sería el balance de energía general, digamos. Eh, Trabajo neto igual sería a la suma de los calores. La eficiencia térmica del ciclo, que es la que vamos a calcular a partir de esos valores de calor. Y la presión media efectiva del ciclo, que necesitamos, en este caso, el trabajo neto y la relación de los volúmenes máximo y mínimo para que justamente podamos evaluar eso. Bueno, entonces, eh, vamos a ver que acá ya tenemos respondida la primera pregunta, que sería
las condiciones máximas, esto sería la pregunta A. La salida de trabajo neta, que sería entonces el trabajo neto, sería entonces Q de entrada más el calor de salida. Esto sería Q de entrada, que es el valor que ya tenemos, pero en principio sería U3 menos U2 más, esto sería U1 menos U4. Esta sería la segunda pregunta, la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica del ciclo, que sería la eficiencia, es el trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Está bien? Y la relación de la presión media efectiva es el trabajo neto sobre la diferencia del volumen máximo y volumen mínimo, ¿verdad? Entonces, eh, voy a colocar eso acá. La presión media efectiva da igual al trabajo neto sobre, digamos, V máximo menos V mínimo, ¿verdad? ¿Está bien? Y con eso tenemos planteado todo el problema. Bueno, vamos a pasar entonces a ver los resultados de ES en este caso. Y vamos a ir viendo lo que acabamos de hacer. Partimos entonces de nuestra relación de compresión, que era 8. Esto se define como V1 sobre V2, como vimos acá, V1 sobre V2 o V4 sobre V3. Para el estado 1 está completamente definido en función a la temperatura y la presión. Sacamos entropía, volumen específico y la energía interna. Lo que quiero recalcar acá, cuando sacamos las propiedades termodinámicas, es lo siguiente, que como pueden fijarse, el componente que estamos utilizando, si entramos acá en donde tenemos nuestras propiedades, yo puedo elegir aire, o por ejemplo, yéndonos a energía interna, que es lo que estamos utilizando ahora, energía interna, tenemos aire solamente como air, tenemos air HA y tenemos en este caso air H2O. La característica de nuestro problema se basa en que si estamos haciendo suposiciones de aire estándar, quiere decir que estamos tratando al gas, al aire en este caso, como un gas ideal, por lo cual yo tendría que estar utilizando aire solamente en este caso para obtener las propiedades termodinámicas, ya que esto es lo que se estaría considerando como un gas ideal. ¿Está bien? Bueno, hecho ese paréntesis, entonces seguimos para el estado 2, en donde dijimos que la entropía 2 durante ese proceso de compresión es igual a la entropía inicial. Y con eso podemos sacar la energía interna, la energía interna 2, en función a esa entropía, que es la misma que la inicial, y el volumen 2 que dijimos que esto sacamos en principio a partir de acá. ¿Está bien? Bueno, luego dijimos que a partir del balance de energía, que es el calor de entrada, en este caso era 800, esto es sencillamente la diferencia de la energía interna U3 menos U2. Con esto dijimos que sacaríamos el valor de U3. ¿Está bien? Y luego sabemos que el volumen 3 es igual al volumen 2, por lo que habíamos visto acá. Volumen 3 es igual al volumen 2, que sería lo mismo acá, ¿verdad? Lo que marcamos acá. Y dijimos que con eso podemos sacar la entropía, en este caso, en función a esa energía interna U3 y esto en función a B3. En este caso, la temperatura y la presión, que es lo que me pedía en este caso calcular, en este caso evalué en función a la entropía y el volumen específico, que en principio tampoco debería haber ningún problema, ya que si la entropía estoy calculando en función a la energía interna, bueno, en este caso probablemente no pueda evaluar en función de la energía interna por justamente la característica termodinámica del aire. Por eso utilizamos en este caso en función a la entropía y el volumen específico para tanto la temperatura como la presión. ¿Sí? Porque fíjense la diferencia entre sacar entropía o sacar el volumen, son dos propiedades termodinámicas que dependen tanto de la temperatura y la presión. Para la energía interna, en este caso, eso es solamente función de
la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en este caso me conviene utilizar las dos propiedades como entropía y el volumen específico para sacar la temperatura y la presión en este caso. Y por último, tendríamos que para el estado 4, el volumen específico 4 igual al inicial. Tenemos que la entropía 4 es igual a la entropía 3 que sacamos acá previamente. Planteamos, o sacamos el valor de nuestra energía interna en función a la entropía y a ese volumen. Calculamos nuestro calor de salida a partir del balance de energía. Y con eso ya pasamos a calcular el trabajo neto, que sería esto. En principio, esto está calculado en función a los valores de calor de entrada y calor de salida, en donde este calor de entrada sabemos ya que es positivo. Se esperaría que este calor de salida sea negativo, por lo cual esto sería una suma algebraica acá. Y tenemos los cálculos de eficiencia, y esos cálculos de eficiencia son, como habíamos dicho, vamos a comparar nuestra eficiencia de este problema en particular, que son estas dos expresiones, ¿sí? Estas dos expresiones son sencillamente las expresiones de eficiencia correspondiente a esta expresión que está acá o esto que sería trabajo neto sobre calor de entrada, ¿sí? Y también vamos a calcular la eficiencia considerando en este caso las suposiciones de aire frío estándar, que como habíamos dicho, son las suposiciones o idealizaciones, digamos, que se hacen para obtener esa expresión analítica que habíamos visto hace rato. Entonces vamos a ver la diferencia que hay, si es que hay alguna diferencia entre esas eficiencias. Por último, la presión media efectiva sería sencillamente el trabajo neto dividido, en este caso, la diferencia de los volúmenes, y con eso terminaríamos los cálculos. Entonces voy a resolver esto y miramos nuestros resultados. Esto está, como podemos fijarnos, en temperatura en grados Celsius y la presión en kilopascal. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la temperatura 3 y la presión 3, son estas dos. La temperatura es de 1300 grados Celsius y la presión es de 4346. Fíjense que la temperatura 3, que es la temperatura más alta del ciclo, es, no sé si considerablemente, pero es más alta que la temperatura máxima que normalmente encontrábamos en los ciclos de potencia Rankine. ¿Sí? Si se acordarán, esas temperaturas no llegaban a los 1000 grados Celsius a la salida de la caldera, estaban por el orden de, no sé, 300, 500, 600 grados Celsius, ¿verdad? Y en este caso, como habíamos dicho en la parte teórica, estas temperaturas normalmente llegan a ser superiores debido a que los materiales no están en contacto prolongado con esa alta temperatura, ya que la combustión, como habíamos dicho, digamos, es instantánea. Entonces no es una exposición demasiado fuerte, digamos, o prolongada con respecto a esas altas temperaturas, de manera que los materiales puedan, en este caso, trabajar sin problema en esas condiciones. Y la presión en este caso también es una presión bastante elevada, ¿verdad? Que sería también algo bastante lógico viendo nuestro diagrama TS que habíamos planteado, ¿verdad? Las condiciones de presión y temperatura son o deberían ser las más altas en ese punto. Nuestra segunda pregunta sería nuestro trabajo neto con respecto a nuestras relaciones de calor. Como vemos acá, tenemos un calor de entrada de 800 y un calor de salida de menos 381, lo cual nos daría un trabajo neto de 418,5. ¿Sí? Después, nuestras eficiencias, si volvemos a mirar esto acá, nuestras eficiencias son eta y eta 2, que son básicamente esta expresión y esta expresión. Son exactamente lo mismo, ya que es la misma ecuación prácticamente. O sea, estoy resolviendo esta ecuación y esta ecuación que evidentemente es lo mismo, solamente para que se puedan de alguna manera comprobar o para que ustedes estén seguros que si tienen esa inseguridad de hacer esto o esto, independientemente como sea que planteen esto, los dos debería darle lo mismo, ¿verdad?
Y luego tenemos la ETA ideal, que sería en este caso esta eficiencia, que si comparamos con la otra eficiencia, nuestra eficiencia ideal es de 0,56, mientras que la eficiencia, entre comillas, real de nuestro problema es de 0,52. La pregunta es, ¿tiene sentido esto que nuestra eficiencia ideal sea mayor? Y sí, justamente tiene sentido porque lo que estamos haciendo es considerar más suposiciones o más idealizaciones con respecto a la suposición solamente de aire estándar, de manera que eso hace que de alguna manera la eficiencia justamente se vea mayor ahora. ¿Está bien? Evidentemente, con respecto a lo que habíamos visto también en la parte teórica, las eficiencias normales de este tipo de motores, como habíamos dicho, normalmente están alrededor del 30%, ¿verdad? Lo cual quiere decir que evidentemente con las suposiciones de aire estándar también se están obviando muchas irreversibilidades que realmente ocurren en este tipo de procesos, ¿verdad? Y por último, nuestra presión media efectiva, que en este caso sería sencillamente 574,2 kilopascal. Y recuerden que la presión media efectiva es sencillamente una presión justamente media, ¿verdad? La cual debería estar operando, digamos, nuestro ciclo de manera que pueda producir el mismo trabajo o pueda producir la misma energía en este caso que, que estamos utilizando en el ciclo, ¿verdad? Entonces, eh, una particularidad con respecto a la presión media efectiva es que sirve en este caso para comparar justamente motores, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa presión media efectiva, yo puedo analizar y ver o comparar distintos motores para ver cuál puede ser que tenga no una eficiencia, sino cuál puede producir mayor o menor cantidad de trabajo. Recuerden que la eficiencia no necesariamente significa que el trabajo va a ser mayor. La eficiencia es una relación, es un cociente, entonces tengan en cuenta y cuiden, digamos, ese concepto. ¿Está bien? Para ir finalizando, si se fijan lo que tenemos también acá, o lo que hice más o menos también, es lo siguiente. Tengo una pequeña tablita en donde en la tablita lo que hice fue sencillamente darle valores a nuestra relación de compresión, que inicialmente ahora mismo tenemos con el valor de 8, y y calculamos de vuelta todo, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me interesó por lo menos mirar ahora mismo era que para distintos valores de la relación de compresión, calculamos las distintas eficiencias, que en este caso, como podemos observar, aumentan, ¿verdad? ¿Está bien? Y lo ideal sería que se pueda verificar o se pueda graficar esto de manera que puedan comprobar si realmente el comportamiento es o no de este tipo como habíamos visto en la parte teórica, ¿verdad? Esto es algo que sencillamente les puedo dejar para que ustedes eh, planteen o hagan como tarea. Sencillamente recordarán que para hacer un gráfico en ES deberían entrar en Plot, New Window, XY y seleccionar en este caso las variables que quieren graficar. ¿Está bien? Y para hacer la tabla, si es que no recuerdan, sería entonces entrar en Tables, New Parametric Table, por ejemplo acá. Elijo las variables que yo quiero que aparezcan en la tabla, le doy a añadir, le doy OK. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que cuando yo voy a resolver la tabla, la variable en este caso independiente que yo voy a estar modificando, que es por ejemplo la relación de compresión en este caso, no tiene que aparecer dentro de nuestro archivo, en este caso DS como un dato. Para que tengan una idea, voy a intentar resolver esto ahora acá y me dice que el valor de R ya está, digamos, dentro de nuestra hoja de cálculo, que sería el valor de R que tenemos acá. Quiere decir que esto va a resolver para un solo valor de R, pero si esto le dejamos con el comentario, entonces si resolvemos, en principio, ahí sí no tiene ninguna dificultad o problema para resolver. ¿Está? Bueno, entonces dejamos este problema hasta acá. Supongo que se habrá entendido. Eh, Repito, lo único que hay que acordarse es principalmente sacar energías internas y no entalpías, considerar que el aire se comporta como un gas ideal de acuerdo a nuestra suposición de aire estándar y, no sé, las unidades de medida que siempre verifiquen que estén trabajando en unidades del sistema internacional y eso. ¿Está?
Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo y con eso cerraríamos, digamos, esta pequeña parte respecto a motores de combustión interna, específicamente motores Otto, y pasaríamos al siguiente motor que sería el motor diésel.